pues dándole honor y gloria a nuestro Dios a través de la predicación de la palabra. Y para ello, mis hermanos, vamos a estar leyendo la porción que se encuentra en el libro de Segundo de Reyes, el capítulo 20. Vamos a leer los versos del 1 al 19. Segundo de Reyes, el capítulo 20, los versos del 1 al 19. Leamos la palabra del Señor. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, y oró a Jehová, y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Mis hermanos, el mensaje que vamos a ver el día de hoy es: no nos apartemos de nuestra fe en Dios. No nos apartemos de nuestra fe en Dios. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno, oh Dios Santo, y nos permites estar congregados, dándote a ti honra y gloria a través de todo lo que hacemos, Padre Celestial. Te pido, Dios, dirección por medio de tu Espíritu Santo, para que no sea yo, sino tú, oh Dios, hablando a través de mí, para que tu palabra sea expuesta, Padre Celestial, tu nombre glorificado, y nosotros, tu pueblo, seamos edificados, Padre Celestial, y las almas que no han venido a Cristo puedan venir a Cristo, Padre Celestial. Tú obres convencimiento de pecado, justicia y juicio en tu gracia y misericordia. Pido que tú nos continúes dirigiendo en todo, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. No nos apartemos de nuestra fe en Dios. Mis hermanos, en Hebreos 10, 38 y 39, dice: mas el justo vivirá
por la fe. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, reitero, no nos apartemos de nuestra fe en Dios. Nosotros debemos de ser, no de los que dicen, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Habacuc 2, 3 y 4 nos dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hay que tener fe. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Miren, en Habacuc es que vemos esa frase, mas el justo por su fe vivirá. Mis hermanos, en estos versos que hemos leído posterior a la lectura de la narración de los últimos días del rey Ezequías, podemos ver una descripción de lo que pudo haber pasado con este gran rey que durante la mayor parte de su vida fue diligente en ejercer la ley de Dios de forma íntegra. Quizás esto que pasó con el rey Ezequías en estos últimos días lo podemos ver descrito en estas porciones que hemos leído en Hebreos y también en Habacuc. Antes de adentrarnos a los sucesos del rey Ezequías, vamos a entender de lo que estas porciones nos hablan. Aunque estas porciones se encuentran con muchos años de diferencia, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo, guardan una relación muy estrecha. Ambas nos hablan de nuestro comportamiento respecto a la fe en nuestro Señor Jesucristo y lo que esto implica. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Estas dos porciones nos hablan de nuestro comportamiento respecto a la fe que nosotros profesamos. ¿Cómo nos estamos comportando respecto a nuestra fe? ¿Estamos más apegados a nuestra fe o nos estamos apartando de nuestra fe? El capítulo 10 de Hebreos, donde leímos los versos 38 y 39, está tratando de la suficiencia y exclusividad de Cristo para satisfacer los requerimientos de Dios para la remisión de nuestros pecados. El sacrificio con alcance universal, hecho una vez para siempre, y su función sacerdotal siendo perfecto y eterno. De esto nos está hablando este capítulo. Es por esto que luego de esta explicación el autor de Hebreos invita a que nos acerquemos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, que mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza. Nos habla de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús y más adelante habla de lo que luego de haber recibido el conocimiento de la verdad, niegan a Cristo con sus acciones. Dios nos advierte que hay juicio para quien peca deliberadamente y aún más sabiendo la verdad. Una horrenda expectación del juicio nos describe el libro de Hebreos, es lo que espera a estas personas. Hebreos 10, 33 y 34 nos dicen, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a 6 compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Estos tiempos eran tiempos donde se perseguía a los cristianos, y la vía que parecía más fácil para los judíos cristianos a fin de evitar persecución y la estigmatización era apostatar, era negar su fe. Estaban siendo perseguidos los judíos en este momento, los judíos cristianos. Lo más fácil para ellos, la vía más sencilla era apartarse de su fe. Por lo que este mensaje a los hebreos fue en este contexto, un llamado a que a pesar de las persecuciones, de los inconvenientes
y humillaciones que estuvieran firmes en el Señor. Así tú y yo, en cualquiera fuera la circunstancia, no nos debemos de apartar de nuestra fe en Dios. Al contrario, debemos de fortalecernos aún más en Él. El justo vivirá por fe. En cualquier circunstancia, nosotros tenemos que sostenernos en nuestra fe en el Señor. Y nos dice Hebreos 10:38, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No debemos de pensar en retroceder. No debemos de pensar en nosotros apartarnos. No debemos de pensar en enfriarnos. Debemos de pensar en acercarnos más a Dios, sin importar cuál sea la situación. Ahora que entendemos aún más esta porción de Hebreos, echemos un vistazo a la porción de Habacuc 2, 3 y 4. Para entender más ampliamente esta porción, debemos de ir al capítulo 1, donde vemos que Judá se encontraba en un estado de desacato para con Dios. Estas personas no estaban tomando en cuenta al Señor. Por lo cual, el profeta Habacuc clama a Dios para que le dijera hasta cuándo sufrirían los justos esto. Y también donde se habla del castigo que levantaría a Dios para pasar juicio sobre las naciones y sobre su pueblo. Habacuc le estaba preguntando a Dios, ¿qué pasa con los justos? ¿Qué pasa con el sufrimiento que estamos pasando los justos? ¿Cuándo habrá juicio? Es en el capítulo 2 donde Dios en su gracia y misericordia contesta y vemos esta verdad. En el verso 3 vemos la seguridad de lo que vendría. Porque si Dios lo dice, es seguro, mi hermano. Debe de haber certeza en nosotros. Las promesas del Señor son seguras, son firmes, son fieles. Vemos la seguridad que en el verso 3 de lo que vendría. Vemos la invitación a esperar, a no menguar, a no retroceder. Dice, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En el verso 4 podemos descubrir otra de las causas que invitan a retroceder, a no actuar conforme a la fe, a apartarnos de la fe. ¿Cuál es esa otra causa? Leamos el verso 4. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero por el contrario, mas el justo por su fe vivirá. Esa otra causa que invita a apartarnos de la fe es el orgullo. La Biblia aquí contrapone el vivir por fe y el orgulloso. El orgulloso no vive por fe. El orgulloso quiere vivir sobre sus propias fuerzas. Tú y yo debemos de depender de Dios, no de nuestras fuerzas. El justo por su fe vivirá, no por nuestras fuerzas. No es por nosotros. El orgulloso que vive sostenido en su propio ego, sin darse cuenta que su sostén es como hojarasca. Esta es una de las causas de apartarnos de la fe. Las situaciones, el orgullo, vivir sin depender del Señor. Las situaciones que Dios permita, tenemos que vivirlas por fe. No por nuestras propias fuerzas, sino por fe. Con estas dos porciones vemos dos enemigos de la fe. Cosas que pueden hacer que nos apartemos de nuestra fe en Dios. Las circunstancias adversas y nuestro propio orgullo. Vamos a ver cómo reaccionó el rey Ezequías en sus últimos días con estas dos variables. Vamos a ver en nuestra porción base, segundo libro de Reyes, capítulo 20, versos 1 al 19. Para ello, mis hermanos, vamos a ver los versos 1 al 3. Las circunstancias de la vida deben aumentar nuestra fe, no apartarnos. Cuando tengamos circunstancias en nuestras vidas, estas circunstancias deben hacer ¿qué? Deben de aumentar nuestra fe, nuestra dependencia del Señor, no apartarnos del Señor. Esto es lo que debe de ser. ¿Qué nos dice los versos 1 al 3? En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás,
y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Qué hizo Ezequías en esta situación? Él se acercó al Señor. Ezequías no se apartó de su fe. Él recibió la noticia que iba a morir, pero por esa situación él no se apartó del Señor. Él en su tristeza recurrió a Dios. El justo vivirá por fe. Aquí podemos ver que una situación de enfermedad de gravedad ocurrió al rey Ezequías. Dice la palabra que enfermó, y no tan solo enfermó, sino que enfermó de muerte. Y fue avisado por el profeta Isaías, palabra de Dios, que ordenara su casa porque iba a morir. Ezequías se encontraba en gran aprieto. Uno diría que no tenía opciones. Dios, quien le podría dar la salud y evitar que muriera, le había dicho que ordenara su casa, ya que moriría. Al ver lo que sigue, ratificamos este punto. Las circunstancias que Dios permita en nuestras vidas deben de aumentar nuestra fe, no apartarnos. Cuando ocurre algo en nuestras vidas, esto debe de acercarnos al Señor, no apartarnos de Él. Aunque sea lo que nosotros no queramos. ¿Ezequías quería morir? No, Ezequías no quería morir. Pero él no se apartó del Señor. Él no apostató. Él no dijo, oh Señor, tú no quieres saber de mí, yo voy a abandonar mi fe en ti. Tú mismo me has dicho, tú mismo me has declarado que voy a morir. ¿Para qué te voy a servir? ¿No? Él se acercó más a Dios. Y si nosotros tenemos también la esperanza en una situación así de gravedad, si tenemos la esperanza de vida eterna, eso para nosotros tampoco debería ser de desconsuelo, porque nuestra vida con el Señor es aún mejor que la vida terrenal. Y no se puede ni siquiera comparar. Ezequías, al escuchar esta noticia, él se entristeció, pero él no se apartó del Señor. Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y dice al final del verso 3 que Ezequías lloró con gran lloro. Esto nos podría recordar a Ana, quien se derramó en llanto al orar a Jehová. Ambas personas se humillaron, reconociendo que nada estaba bajo su control, sino que todo estaba bajo las manos de Dios. Mis hermanos, tenemos que reconocer en toda nuestra vida que todo está bajo el control del Señor. No bajo nuestro control, está bajo el control del Señor. Estas personas no buscaron cómo hacer las cosas por sí mismas. El primer recurso que ellos utilizaron, a las primeras personas que ellos fueron y acudieron, fue al Señor. Hermanos, cualquiera que sea la situación, Dios está muy al pendiente y en control. Lo que se espera de nosotros, hijos de Dios, es que ejercitemos nuestra fe, que confiemos las promesas del Señor. Tenemos que confiar las promesas de Dios y accionemos, vivamos nuestras vidas en base a las promesas del Señor. No debemos de perder el ánimo. Debemos ser hacedores de la palabra. Eso tenemos que hacer. Dios nos dice, por nada estemos afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El rey Ezequías, él se entristeció, pero él acudió a quien tenía que acudir. Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Cuando nosotros tengamos una situación, pongamos eso delante del Señor en toda oración y ruego con acción de gracias. Así debemos de tener nosotros a Dios presente. En cualquier situación, presentárselo al Señor con acción de gracias, sabiendo que todo en nuestra vida como hijos de Dios, Dios está muy al pendiente y en control. Estos dos personajes, Ana y Ezequías, oraron
Y si hay una situación la cual no entendamos, sepamos que podemos orar por sabiduría de Dios para entender y descansar en que Dios es soberano y quiere darnos el fin que esperamos. Los propósitos del Señor, los objetivos de Dios en nuestras vidas son mejores que los objetivos que nosotros tenemos pensado para nuestra vida. Entonces, lo que Dios permita, sepamos que Dios lo va a mover para bien. Si somos hijos del Señor, Dios va a permitir situaciones en nuestras vidas y esas situaciones son para bien. Y si no eres hijo de Dios, ¿qué esperas para depositar tu confianza en Él? En depositar tu fe en Él y vivir una vida segura, sabiendo que cada una de las cosas que pasen en tu vida, Dios las usará para bien. La promesa de que todo lo que pasa en nuestra vida, es para nuestro bien, es para los creyentes en Cristo. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, amigo, que no has depositado tu fe en el Señor Jesucristo, que no te has entregado a Cristo, es bueno que lo hagas. Y que cuando lo hagas, no te apartes de la fe en el Señor. Estos dos personajes oraron. Así es, si hay una situación, ¿qué tenemos que hacer? Orar a Dios, poner eso delante de Él, descansar en que Dios es soberano y que Él quiere darnos un fin aún mayor. Debemos aumentar nuestra fe y aprender de los sucesos, los que consideremos favorables y desfavorables. De cualquier suceso que ocurra en nuestra vida tenemos que aprender de ello y aumentar nuestra fe en el Señor. En el caso que estamos viendo, mis hermanos, Dios contestó a Ezequías en su gracia y su misericordia. Él le sanó y aún añadió 15 años más de vida. ¿Qué nos dice los versos 4 y 7? Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Dice el 6, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Dios en su gracia se manifestó con grandes señales a Ezequías y manipuló el espacio y la percepción del tiempo, haciendo que el reloj de acá se devolviera 10 grados atrás, 10 grados atrás, siendo este un reloj solar. Dios en su amor aún dio señales a Ezequías. ¿Qué dice el verso 11? Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá, 10 grados. Mis hermanos, este evento ahí está descrito en ese pequeño verso, pero podemos decir que tiene parecido a la grandeza de Génesis 1:1, un verso tan corto. Pero lo que implica esta verdad que Dios nos está diciendo es algo que nosotros no podemos explicar. Es solamente algo que puede hacer Dios Todopoderoso, omnipotente. Hacer que la sombra por los grados que se devolvieran los grados que había descendido. No sabemos si Él hizo que la órbita del planeta retrocediera, se ralentizara, se hizo que el Sol, no sabemos qué hizo el Señor, pero hizo algo para que eso pudiera haber ocurrido. Hizo algo magnífico el Señor allí. Aún sanó a Ezequías, le dio 15 años de vida más, manifestó portentosos milagros. En su gracia Dios se manifestó con grandes señales a Ezequías. Así Dios en su amor nos ha dado señales. Nos ha dado la salvación de nuestras almas a través del sacrificio de Cristo, que es aún más grande milagro. Nos ha dado la salvación de nuestras almas. Nos ha rescatado de la condenación del pecado. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. Si no has venido a Cristo, todavía estás bajo la potestad de las tinieblas. Eres preso del pecado. Pero Cristo da liberación. Dios te quiere librar. Dios quiere que pongas tu fe en Él. Dios nos ha dado la salvación de nuestras almas a través del sacrificio de Cristo. Cristo murió por nosotros. Nos ha hecho nuevas criaturas.
Nos ha dado el Espíritu Santo, Dios mismo en nosotros. Tenemos la palabra profética más segura, manual de vida, promesas del Señor, para poder aumentar nuestra fe, a la cual hacemos bien en estar atentos. No merecemos tanta bondad, pero aún así Dios nos la proporciona. Lo primero que hemos visto, mis hermanos, es que las circunstancias de la vida deben de aumentar nuestra fe, no apartarnos. Lo segundo es que el orgullo marchita nuestra fe. El orgullo marchita nuestra fe. ¿Qué nos dicen los versos del 12 al 15? En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías les respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Como bien esclarecimos, las circunstancias, los sucesos que ocurren en nuestra vida deben de aumentar nuestra fe, no apartarnos. Y nos deben de enseñar a someternos a Dios, sabiendo que Él es quien merece el honor y la gloria. Cuando nosotros aprendemos a que nosotros debemos de acercarnos a nuestro Dios sin importar las circunstancias, eso debe de querer decir que nosotros entendemos que nosotros no controlamos lo que nos sucede. Hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros no vamos a controlarlas, que van a suceder. Pero hay alguien que sí la controla, que es Dios, es nuestro Dios. Y es por eso que tenemos que aceptar las cosas como Dios nos la permite. Y no tener una actitud en contra del Señor o una actitud incorrecta, depresiva, una actitud que no es bíblica. No. A partir de cualquier circunstancia en que nosotros nos vemos, tenemos que agradecer al Señor, ir a Él en oración y ruego, con acción de gracias, y continuar hacia adelante confiando en la bondad del Señor. Porque tenemos que recordar que Dios sí está en control de todo y que sus propósitos para mí son mejores que mis propósitos para mí. Entonces tenemos que vivir confiando en el Señor. Y esto debe de aniquilar en nosotros el orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo marchita nuestra fe. El orgullo marchita nuestra fe. Esto que hemos visto nos debe de enseñar a someternos a Dios, sabiendo que Él merece el honor y la gloria. Debemos siempre estar pendientes de nuestra relación con Dios y vivir a la luz de su presencia, porque fácilmente nos podríamos deslizar y pecar. Tenemos que tener bien pendientes que todas las bendiciones que tenemos han sido y son sustentadas por Dios. ¿Qué nos dice Colosenses 1:17? Y dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué nos dice Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El rey Ezequías, luego de haber recibido tan grande don por sus acciones posteriores, podemos determinar que apartó su fe de Dios y la puso en sí mismo. Más adelante en nuestra lectura podemos ver que Ezequías recibe unos mensajeros de parte de Babilonia, ya que Merodach Baladán había oído que Ezequías se enfermó. El rey los recibe y les muestra casi todas las grandiosidades del reino, sus casas, tesoros y armas. Uno, al leer este suceso, se preguntaría:
¿qué hubo aquí de malo? ¿No era lo que hizo Ezequías lo que todos los reyes acostumbraban a hacer? Dios condenó esta acción y lo podemos ver en los versos 16 al 19 de nuestra porción base. Segundo de Reyes 20. Dice en los versos 16 al 19: Entonces Isaías dijo a Ezequías: Oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y se harán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: La palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. La razón la podemos ver más claramente en un texto paralelo en el segundo libro de Crónicas. Nosotros viendo esto, no podemos determinar qué pasó aquí. ¿No es esto lo que acostumbraban a hacer los reyes? ¿Por qué Dios condenó esta acción? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué Dios determina estos sucesos luego de que Ezequías hizo esto con estos visitantes de Babilonia? Para ello vamos a ir a Segundo de Crónicas, el capítulo 32, verso 25. Segundo de Crónicas 32, 25 dice: Mas Ezequías no correspondió el bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Qué pasó aquí? Sino que se enalteció su corazón. Ezequías no correspondió el bien que le había sido hecho. Dios le había hecho bien a Ezequías. Dios le había sanado, le había dado seguridad, no le iban a invadir, le había dado muchos años más de vida. Sin embargo, él no correspondió el bien que le había hecho, sino que se enalteció su corazón. El orgullo entró a su vida. ¿Y qué hace el orgullo? Marchita nuestra fe. ¿Qué nos dicen los versos 27 al 31 de este mismo capítulo? Segundo de Crónicas. Este mismo capítulo, Segundo de Crónicas, los versos 27 y 31. Segundo libro de Crónicas. Nos dice la palabra del Señor, los versos 27 al 31, describiendo este suceso y viendo más claridad en la razón por la cual Dios condenó esto. Dice la palabra del Señor: Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo, hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Y Ezequías no pasó la prueba. Nos dice la palabra que se enalteció su corazón. Al parecer, el corazón de Ezequías se olvidó de que todo lo que él tenía se lo había provisto Dios, y mostró con ostentación a estos mensajeros
sus tesoros. Cuando el corazón se llena de orgullo, no hay cabida para la fe. Él mostró aparecer con ostentación todos los tesoros que él tenía, como que no fue Dios quien se lo había dado, como que él mismo los había adquirido. El orgullo pretende no depender de nadie más, sino tan solo de sí mismo. Ezequías no correspondió el bien que le hizo Dios, porque todo lo que él tenía se lo había dado el Señor. El orgullo pretende no depender de nadie más, sino tan solo de sí mismo. No reconoce su pecado y no hay esperanza. Si por el orgullo no se reconoce el pecado, entonces no hay esperanza. Ocurre lo que ocurrió con los fariseos, con los escribas. Ellos pensaban que ellos estaban sanos, por eso que no tenían necesidad de médico. Ellos pensaban que eran justos y por eso Jesucristo ni siquiera les explicaba, no se molestaba en explicarles las parábolas, porque ellos entendían que no era para ellos, pero ellos también necesitaban salvación. Pero el orgullo les cegó. El orgullo no reconoce su pecado, por lo tanto no hay esperanza. El rey Ezequías permitió que su fe se marchitara por el orgullo. Se enalteció su corazón y no reconoció que todo lo que él tenía, que él estaba vivo y que todos los prodigios que Dios había permitido, que su nación estaba a salvo por la benevolencia del Señor, sino que él mostró con ostentosidad todos estos tesoros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tenemos que recordar, mis hermanos, que todo lo que tú y yo tenemos, todas las bendiciones que nosotros podamos tener, son por la misericordia del Señor, son por la gracia del Señor. Pero Ezequías se olvidó de esto. Tú y yo no debemos de olvidarnos de esto. Tenemos que saber que en cualquier circunstancia tenemos que acercarnos al Señor, no apartar nuestra fe. Tenemos que saber que el orgullo, el creer que lo que tenemos no es de Dios o que nosotros podemos controlar lo que ocurre alrededor de nuestro, esto puede hacer que se marchite nuestra fe. El orgullo y las circunstancias de la vida pueden hacer que nos apartemos de nuestra fe. Mis hermanos, como recomendación y conclusión, no nos apartemos de nuestra fe en Dios. En la bonanza o tribulación, acerquémonos a Dios. Ejercitemos nuestra fe. Oremos a Dios. Pidamos su sabiduría. Estemos más firmes y dispuestos a humillarnos y a aprender las lecciones que permite Dios en nuestras vidas. No permitamos que el orgullo en cualquiera de sus presentaciones marchite nuestra fe. Amigo y amiga, si no conoces de Cristo, quizás sea porque el orgullo no permite que la fe brote en ti. La palabra dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios quiere darte gracia en la forma de la salvación de tu alma. Reconoce que eres pecador y necesitas estar a cuentas con Dios. Entrégate a Cristo como tu Señor y Salvador, quien se sacrificó por ti. Mis hermanos, Dios les bendiga. No nos apartemos de nuestra fe. La palabra de Dios ha sido expuesta. El Señor nos hace un llamado a que velemos por nuestra fe. La palabra de Dios insiste bastante sobre vigilar nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra fe. Ahí donde estás, hermano, hermana, habla con tu Dios. Habla con Él y dile: Señor, haz de mí un hombre, una mujer de fe,
que muestre mi confianza en ti en todo momento, en toda circunstancia, no importa lo que pase. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades puedo confiar en ti. Así con sus ojos cerrados, por favor, nadie mirando. Si hay alguien aquí que con sinceridad dice, pastor, yo necesito poner mi fe en Dios, porque reconozco que no sé qué va a pasar conmigo después que muera. Yo necesito ser salvo. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero asegurar la salvación de mi alma. Pastor, yo quiero tomar esa decisión en este momento. Hay alguien aquí entre nosotros que dice, quiero entregar mi vida a Cristo. Levanta tu mano bien alto, queremos orar por ti. ¿Hay alguien aquí? Quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero ser salvo. Quiero comenzar una relación personal con Cristo. Desde hoy quiero poner mi fe en el Señor Jesucristo, entregar mi vida a Él, hacer de Cristo mi único Señor y Salvador. ¿Hay alguien aquí? Quiero ser salvo. Levanta tu mano bien alto, queremos orar por ti. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero comenzar una vida de fe. Una vida en Dios. ¿Hay alguien aquí? Oh, gloria al Señor. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía. Ella cumple el propósito por el cual tú la envías. Tú conoces cada corazón aquí presente. Tú conoces, Señor, el corazón humilde y el corazón orgulloso. Obra, Señor. Obra para que ninguna persona aquí esté sin la seguridad de su salvación. Oramos por los amigos y hermanos que verán esta transmisión, esta grabación, para que tú uses tu palabra. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Que la palabra de Dios llegue a todo el mundo. Que tú, Señor, completes la obra. Confiamos en ti, Señor. Ante ti nos rendimos. Guíanos ahora a nuestros respectivos lugares con tu guía, con el cuidado del ángel de Jehová. Gracias, Señor. Ponemos todo en tus manos. Guíanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor.